Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Agradecemos la presencia de la diputada Edith Anabel Alvarado Varela, secretaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados. Asimismo, contamos con la presencia de Ana Cecilia Vélez, directora general de Pleno Ciudadano. Finalmente, para conformar a este presidium, contamos con la presencia de la diputada Sharon Cuenca Ayala, vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, quien será la moderadora de este panel. Sin más preámbulos, tiene el uso de la palabra nuestra moderadora, la diputada Sharon Cuenca Ayala. Gracias. Muy buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Para mí es un gusto y un honor poder estar el día de hoy moderando este cuarto panel de un evento tan importante como es el Parlamento Abierto, donde van a participar, como ya han mencionado, importantes actores que han estado vinculados con este tema desde hace mucho tiempo. El objetivo de este panel es identificar, analizar y discutir los principales desafíos técnicos y metodológicos que enfrenta el Poder Legislativo a nivel federal, estatal, y así como los demás miembros de la Alianza para el Parlamento Abierto, para la elaboración de planes de acción que deriven en la implementación de compromisos alineados a los principios reconocidos en la declaratoria de lanzamiento de la Alianza del Parlamento Abierto. Abro este panel lanzando 4 cuestionamientos que espero se vayan respondiendo en el transcurso de las intervenciones. Y si no, más adelante lo podremos platicar, inclusive en las mismas preguntas del público se podrían dar. ¿Qué acciones se encuentran pendientes de desarrollar por parte de los integrantes de la Alianza para el Parlamento Abierto y cuál es el ámbito de la competencia de los mismos? ¿Cuáles son los principales desafíos para el diseño e implementación de planes de acción con compromisos puntuales que ayuden al avance en materia de Parlamento Abierto en México en el orden federal y estatal? ¿De qué forma se pueden enfrentar y superar dichos desafíos? ¿Cuáles son los elementos básicos que se deben incluir en las estrategias de trabajo colaborativo entre la sociedad civil y el Poder Legislativo en el marco del Parlamento Abierto? ¿Y qué mecanismos de seguimiento y monitoreo pueden instrumentar los distintos integrantes de la Alianza para el Parlamento Abierto para generar acciones e iniciativas que fomenten el cumplimiento de los principios de Parlamento Abierto? Con esto doy inicio a este panel y le doy el uso de la palabra a Ana Cecilia Vélez Flores. Por favor. Muy buenas tardes a todos. Gracias, doctor. Precisamente con el objetivo desde la sociedad civil de aportar a nuestra democracia, a poder aportar a nuestro país una herramienta tecnológica innovadora que pudiera implementar, repito, desde la sociedad civil y de manera gratuita los compromisos de este Parlamento Abierto, generamos la herramienta Pleno Ciudadano. Pleno Ciudadano es una aplicación móvil independiente, apartidista, que nace hace 13 meses exactamente, en septiembre del 2015, aportando desde nuestra observancia ciudadana una herramienta que pudiera educar a la ciudadanía sobre el quehacer legislativo, fomentar el interés en la participación ciudadana de modo que podamos construir una democracia más participativa y sobre todo fomentar el interés de nuestros jóvenes por seguir uno a uno la trayectoria, la agenda y las votaciones de nuestros legisladores federales. Pleno Ciudadano es así como se compromete desde la sociedad a poder continuar este apoyo y seguimiento que tenemos de la actividad legislativa en cada una de nuestras sesiones. Orgullosamente podemos decir que Pleno Ciudadano, a poco más de un año de haber sido lanzado, tiene ya 180 legisladores
que forman parte de nuestro ya conocido ranking mensual de Pleno Ciudadano. Legisladores aquí presentes, diputados y senadores forman parte orgullosamente de ese ranking y con ello de este compromiso ante la sociedad civil de formar parte de estos proyectos ciudadanos que además tienen visibilidad en todo el país. También muy honrada de poderles compartir que Pleno Ciudadano ha sido observado por otros países. Nos invitó el gobierno de Colombia a lanzar allá el mismo proyecto y fue lanzado el proyecto homólogo Cámara para Todos en el mes de junio como un donativo a la sociedad colombiana, igualmente en colaboración y en compromiso de fomentar los puntos del Parlamento abierto en nuestro continente. De igual forma, en Chile fue lanzada la plataforma Pleno Ciudadano Chile, y continuamos con esta labor de poder fomentar la alianza para el Parlamento abierto por medio de la tecnología. Para concluir un poco mi participación y dar pie al resto de los ponentes, les invito a conocer esta herramienta tecnológica Pleno Ciudadano. Está disponible en App Store y Google Play, si me permiten la mención. Les invito a conocerla para que también seamos portavoces a la vez con otros ciudadanos, para formar parte de este y otros tantos ejercicios gratuitos que nos permiten la vinculación directa gracias a la tecnología con nuestros congresistas. Les agradezco muchísimo el espacio y quedo abierta a las preguntas. Muchas gracias, Cecilia. Doy el uso de la palabra a la diputada Edith Anabel Alvarado. Adelante, diputada. Muchas gracias, comisionado. Muchísimas gracias a todas, a todos. Agradezco esta invitación que se realizó a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, conjuntamente con el diputado Javier Guerrero, quien les envía un saludo y se disculpa por los motivos por los que no puede acompañarnos el día de hoy, dado que estamos en un proceso, como ustedes saben, complejo, que es el presupuesto que tendrá que salir a más tardar el próximo 15 de noviembre y que, bueno, la Comisión de Desarrollo Social tiene una participación muy importante en estos temas. Y si me lo permiten, yo les quiero compartir una experiencia que hemos tenido desde la propia comisión y que se ha trabajado con un grupo de compañeros diputados y diputadas para trabajar en temas de transparencia. Es decir, nosotros estamos convencidos de que el tema no es una moda, sino una obligación que tenemos quienes participamos desde los diferentes ámbitos del servicio público, ya sea desde el Poder Legislativo, desde el Poder Ejecutivo o desde el Poder Judicial. Y obviamente, pues esto se tiene que construir en diferentes ámbitos de manera abierta, comprometida, con quienes representan desde la sociedad civil un esfuerzo muy importante para transparentar el ejercicio que tenemos en nuestras diferentes responsabilidades. Y obviamente, bueno, pues tendríamos que hablar del esfuerzo que estamos haciendo y de cumplir con una responsabilidad constitucional que tenemos conforme dar cumplimiento a la Ley General de Transparencia. En abril pasado, la Comisión de Desarrollo Social y la Alianza para el Parlamento Abierto celebró un acuerdo de colaboración donde establecimos el compromiso de conformar un grupo de trabajo para generar un plan de acción donde se especificaría la implementación progresiva de las variables que integran cada uno de los principios de la Alianza de Parlamento Abierto que ustedes ya han tratado en este foro y que entiendo conocen muy bien. Dentro de estas variables se acordó atender en el corto plazo la reestructuración del micrositio de la comisión y el reordenamiento de toda la información que tenemos a fin de presentar con claridad el proceso legislativo, las reuniones ordinarias y extraordinarias, las convocatorias, las listas de asistencia que resultan muy importantes porque a veces no es nada más que puedan asistir al pleno de la Cámara, sino al trabajo legislativo que se da al interior de las propias comisiones, las votaciones que se da al interior de la propia comisión y el resto de los asuntos que tenemos.
tenemos. A mediano plazo se llegó al acuerdo de revisar todas las disposiciones contenidas en el reglamento de la Cámara de Diputados a fin de que la comisión pueda cumplir de mejor manera sus obligaciones en materia financiera, de gestión y de desempeño. A su vez, en el largo plazo existió el compromiso de que los legisladores presentaran a la brevedad su declaración patrimonial y de intereses. Así, hasta el mes de julio pasado, la Comisión de Desarrollo Social ha cumplido en su totalidad con los compromisos que establecimos para la primera etapa, es decir, para el corto plazo, y estamos trabajando en las medidas de mediano y largo plazo. Nosotros estamos convencidos desde la comisión y desde el grupo de trabajo que integramos para establecer este tipo de acuerdos, que este es un ejercicio que responde a la responsabilidad que nos dieron los electores y con el que tenemos que tener un compromiso serio y no nada más en el discurso, sino también en los hechos. La Comisión de Desarrollo Social es la única comisión que tiene firmado este convenio, que hemos avanzado, y si me lo permiten, en la segunda parte les diremos cuáles son los retos que nosotros consideramos, porque pasan lo mismo por algo que comentaban aquí cuando llegué a la sesión del seminario, que era la cuestión de la ley de archivos, que por un tema que es mayor, que es el asunto de la voluntad política, para poder transparentar en totalidad las actividades que se dan dentro de la propia Cámara, así como también que no es solamente un asunto que se dé desde el Poder Legislativo, es decir, desde el Congreso a la Unión, sino al que también debieran estar comprometidos quienes son representantes en los congresos locales y en lo que hoy aún es todavía la Asamblea Legislativa, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, diputada Alvarado. Como vemos, el Parlamento abierto constituye uno de los retos más importantes para la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, y lo tiene que hacer el Congreso, no solamente en la comisión especial, ya sea de anticorrupción o de transparencia, según sea el caso, en todas las comisiones y todos los ámbitos legislativos. Y este Parlamento abierto será también una fuerza en contra de la voluntad política o falta de voluntad política. Será un elemento muy importante. Le doy el uso de la palabra a Eduardo Bojorquez, por favor. Gracias, diputada. Me encanta escuchar lo que estás diciendo, porque creo que en cada foro, los que ya lo hayan escuchado, me gusta recordar que la voluntad política aparece mágicamente cuando hay una sociedad exigente. Que la voluntad política en realidad pues es una obligación constitucional, no es un asunto de voluntades, y que se puede mover más rápido el país si no nos ponemos a esperar la voluntad política, sino empezamos a exigirla y que se empiecen a cumplir las disposiciones de nuestro marco legal, ¿no? Qué bueno que tú lo recuerdas y qué bueno que sea un planteamiento de la diputada también. La verdad es que es grato escucharlo. No me voy a referir a herramientas como Pleno Ciudadano, otras muchas que se han ido lanzando en los últimos años, o experiencias concretas. Podríamos hablar del caso de Sonora, del trabajo del Congreso de Jalisco y muchas otras iniciativas. Voy a responder puntualmente a las 4 interrogantes que nos planteas, diputada. Los pendientes. Lo primero es entender que Parlamento abierto es mucho más que transparencia legislativa. Y creo que hay que estar muy conscientes de ello. Se tienen que combinar 3 asuntos que son claves. Si no hay involucramiento cívico, si no hay un espíritu de colaboración como el que se describe aquí, no hay Parlamento abierto. Lo que puede haber es transparencia legislativa. Si no hay mecanismos que aprovechen al máximo las tecnologías de la información, pero no solo las aplicaciones, a veces hay otras figuras, piensen en congresos que tendrían que utilizar radios comunitarias y otras tecnologías de la información para acercarse a sus electores, pues tampoco estamos hablando de Parlamento abierto. Y si no somos capaces de asegurar flujos de información apropiados entre el Congreso y la sociedad, pues en realidad, de nuevo, no estamos hablando de Parlamento abierto. No es un estadio, permítanme ponerlo en términos marxistas, no es lo que sigue después de la transparencia legislativa, viene el Parlamento abierto, así como después del feudalismo venía el capitalismo rampante. Es una forma de trabajo permanente. Por eso, voy a tu segunda pregunta sobre los planes de acción. Yo no soy de la idea de que el Parlamento abierto se construya a partir de planes de acción. Soy de la idea que el Parlamento abierto se construya a partir del cumplimiento de variables que han sido ya
claramente establecidas por marcos internacionales, por declaratorias internacionales. Hay 96 variables, corríjame diputada, ¿no?, que están claramente establecidas para el cumplimiento del Parlamento abierto y que en un esfuerzo de coordinación y co-creación pueden cumplirse o no cumplirse. En esto no hay más que un modelo binario: o se atienden los 10 principios básicos del tema de Parlamento abierto a partir de las 96 variables, o no se está en condición de ser un Parlamento abierto. Puede haber muchos ejercicios interesantes, por mencionar uno, los miércoles tenemos un caucus legislativo en anticorrupción, pero estas son herramientas y experiencias, no es un programa de trabajo para transformar a nuestro Congreso en un auténtico Parlamento abierto. Hay que cumplir con esas 96 variables y no mucho más. Son difíciles de cumplir. Quienes lo hayan visto, lo volteo a ver a los legisladores, sabrán que no son asuntos sencillos, porque es desde abrir las prerrogativas hasta tener políticas para evitar y prevenir el conflicto de intereses. Y como ustedes saben, por nuestra tradición histórica, el que tiene más conflictos de interés preside la comisión correspondiente, ¿no? Entonces vamos a tener que cambiar y desmantelar mucho de lo que hemos construido como régimen político, y eso es entrarle al tema de Parlamento abierto. Digamos, sí es una parte, por supuesto, subir cosas a la página web, rediseñar nuestros modelos de comunicación con la sociedad, acelerar y aprovechar al máximo las tecnologías, pero sobre todo es entender que estamos cambiando de régimen político y que estamos haciendo del Congreso un espacio de transformación muy diferente. Entre los pendientes está, sin duda, un compromiso, ya se debe haber mencionado varias veces en esta jornada de trabajo, un compromiso asumido por la Cámara de Diputados y por el Senado de la República en términos de instalar una comisión bicameral de Parlamento abierto. Llevamos más de un año, incluso terminó una legislatura, quien firmó el compromiso, uno de los diputados que era en ese momento vicepresidente de la Cámara, ya falleció, en fin, ¿no? Tomás Torres, ¿no? Ha pasado mucha agua, y lo que no ha pasado es que tengamos una comisión bicameral que mantenga este tema como tema permanente en la agenda de nuestro Congreso, de nuestra Cámara de Senadores y de nuestra Cámara de Diputados. Y finalmente, para hablar de los últimos dos puntos, los elementos básicos han sido cubiertos. Hay estas 96 variables, hay que trabajar en ellas, no hay mucho más ahí que analizar. Está el tema del mecanismo de monitoreo. La gran virtud del planteamiento que hicieron las organizaciones civiles que están agrupadas alrededor de la Alianza para el Parlamento Abierto es que el monitoreo, el mecanismo de monitoreo y el mecanismo de plan de acción es exactamente el mismo, ¿no? Sabiendo que hay 96 variables a cubrir, pues es muy fácil saber si se atienden o no se atienden esas 96 variables en la práctica. Está incluido dentro del propio diseño del modelo de Parlamento abierto para nuestro país. No es necesario más que cumplir para que, como lo hacía ahorita la diputada Alvarado, pues la opinión pública, la sociedad, los electores puedan entender si se tienen o no se tienen esos atributos, y cada uno de ellos es evidencia de que se está avanzando. Creo que lo que tenemos que hacer, y este tal vez el pendiente más grande, diputada, es una cosa muy sencilla, es dejar ya los pequeños proyectos y entrar a la transformación integral de nuestro Congreso. Sigue siendo lamentable, supongo que todos ustedes lo saben, ustedes lo padecen, que solamente estén pues por encima de ustedes los policías los policías municipales en términos de confianza ciudadana, ¿no? Que sea tristemente pues la figura de nuestro legislador, una figura donde se es culpable de corrupción hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Exactamente lo contrario a nuestro sistema penal acusatorio. Y la verdad es que pues no podemos sino trabajar con nuestro Congreso para transformar al país, y va a ser indispensable que pues dejemos ya los proyectitos y las iniciativas y entremos de lleno a una transformación de los 34 órganos legislativos de nuestro país, y si me apuran, de los 35, porque creo que también anda patinando en este tema la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, que se resiste a entender que son otros tiempos no solo para la ciudad, sino para el país entero, y que ante la crisis de confianza y credibilidad de nuestras instituciones, pues no hay otra cosa que abrirse, y abrirse de la mano de la sociedad civil, la academia y los actores que están aquí presentes. Yo creo que ya debemos dejar el momento de los proyectitos y las iniciativas. Este ya no es asunto de pilotos, de pequeñas intervenciones, es un asunto de fondo, y hay que transformar a nuestro Congreso. Ese es tal vez el pendiente más grande, diputada, y con ello respondo a la pregunta. Muchas gracias.
Gracias, maestro Eduardo. Pues sin duda una herramienta importante para esta transformación que refieres es precisamente el Parlamento abierto, ¿no? Es súper importante. Y nos va a guiar Waze. Sí, ¿verdad? Es súper importante para esta transformación porque está cambiando la relación entre representantes y representados. Es cierto lo que dices, la ciudadanía tiene una mala percepción, muy mala percepción de los legisladores, pero también el Parlamento abierto va a ayudar para eso, porque también se trabaja. Y hay legisladores que trabajan mucho y eso no se ve porque aparentemente es la mayoría que no lo hace, pero hay proyectos grandes, no hay proyectitos, no hay iniciativas chiquitas. Los grandes acuerdos también llevan tiempo y hay que decirlo, pero falta mucho por hacer y esta será una herramienta sin duda muy importante y yo celebro que vayamos avanzando en esta herramienta y que esté involucrada la ciudadanía y con la lupa detrás de nosotros, los legisladores y de todos los poderes, ¿no? De los tres poderes para que este país avance y vaya en un mejor camino. Bueno, con eso le doy el uso de la palabra al comisionado Joel Salas Suárez para que haga su intervención. Adelante, Joel. Muchas gracias, diputada. Muy buenas tardes a todos. Después de estar aquí ya alrededor de 6 o 7 horas hablando de un mismo tema, supongo que ya casi prácticamente todo está dicho. Si acaso complementar la multiplicidad de voces que ya se han expresado en este panel y a lo largo del día. Yo quisiera sugerir 3 ideas para responder a las 2 primeras preguntas que nos formula la diputada. La primera, ¿qué acciones están pendientes de realizar para impulsar el tema de Parlamento abierto en el país y cuáles son los desafíos para los planes de acción? A ver, efectivamente creo que si analizamos una serie de estudios que han salido en los últimos años, la credibilidad del legislativo en nuestro país y en general en la región latinoamericana pues deja mucho que desear. Hay una gran área de oportunidad para mejorar esta relación entre gobernados y sus representantes por antonomasia. A diferencia de lo que sucedió en 2011 en el caso de Gobierno Abierto, Parlamento Abierto se creó con, como bien lo decía Eduardo, con una serie de índices un poco más robustos y que ya nos permiten evaluar con precisión si los procedimientos mínimos que se tienen que llevar a cabo para hablar de Parlamento Abierto se están realizando en la práctica o no. Gobierno Abierto nace en 2011 y la Alianza para el Parlamento Abierto nace en 2012, en un primer momento a petición de organizaciones de la sociedad civil como Open Foundation, esta institución de Estados Unidos, si mal no recuerdo, del Partido Demócrata, y están otras 2 organizaciones. Bueno, en México pasa más o menos lo mismo. Las organizaciones co-convocantes a este evento lanzan en 2014 los 10 principios de Parlamento Abierto, los 90 y tantos indicadores que señala Eduardo, y al mismo tiempo para el ámbito federal se hace una declaratoria en donde se compromete sociedad civil, ambas cámaras de senadores y de diputados, como bien decía Eduardo, a instalar una comisión bicameral y el órgano garante nacional, el INAI, para armar este método que México innovó en el caso de la Alianza para el Gobierno Abierto, crear un secretariado técnico tripartita en donde en igualdad de condiciones, sociedad civil, autoridad y el órgano garante determinan en igualdad de condiciones cuáles son los compromisos que se van a realizar. Entonces, pues ahí hay un primer pendiente. La instalación de la comisión bicameral, la instalación del secretariado técnico tripartita y la definición de compromisos puntuales. Comparto la perspectiva de Eduardo de que hay que entrarle a los temas de fondo, pero creo que no estamos en igualdad de condiciones y capacidades en los distintos congresos locales. Entonces, quizás el hecho de tomando los 10 elementos que del diagnóstico hizo las organizaciones de la sociedad civil y los indicadores, se pueden empezar a construir planes de acción puntuales para cada una de las cámaras. Y en ese sentido, la segunda pregunta, hay que entrar a observar qué es lo que está sucediendo en el ámbito local. Hoy el INAI lleva ejercicios locales de gobierno abierto con 23 entidades federativas. En 4 de ellas hay compromisos particulares de los congresos locales. En algunos de ellos ya han dado resultados puntuales y, por ejemplo, el último caso, que es el del Congreso de Nuevo León,
en donde una de las organizaciones convocantes a este evento hizo un acompañamiento puntual, pues fue un momento muy significativo en la Asamblea, porque las 7 fracciones parlamentarias aprobaron de manera unánime en una sesión solemne de la Cámara de Diputados local que los 10 principios del diagnóstico que generó sociedad civil se iban a empezar a realizar. Entonces yo creo que en un momento de construcción del Sistema Nacional de Transparencia hay que ver también a lo que está sucediendo en el ámbito local y cómo buenas cosas que están sucediendo en el ámbito local pueden llevarse al ámbito nacional. En ese sentido, los desafíos que tenemos por delante, aquí me concentro más con la parte del poder federal, el legislativo federal. Hay que recordar que acabamos de terminar la redacción de nuestro plan de acción nacional, por así decirlo, en donde se tuvo concurrencia de los 3 poderes y, como lo decía Ana Cristina hace un momento, quedaron algunos compromisos específicos que involucran al legislativo en función de los 5 grandes temas que agrupan el plan de acción nacional. Y, por ejemplo, para el legislativo le quedó el compromiso de impulsar, no de aprobar ni de tener la ley la Ley General de Desaparición Forzada, en conformidad con lo que establece la reciente reforma al artículo 73 constitucional. Quedaron algunos temas puntuales también de normativas en relación a la igualdad de género, temas relativos a pobreza y desigualdad, sacar el siguiente paquete de leyes del Sistema Nacional Anticorrupción. Hay temas puntuales de gobernanza en los recursos naturales y cambio climático, y hay 2 compromisos específicos de normas adicionales que tienen que salir en materia de obesidad infantil y juvenil. Entonces, en el ámbito federal, digamos que la cancha está puesta para que el legislativo federal meta el gol, además de esta voluntad, que ahí sí coincido en absoluto con Eduardo, la voluntad luego se traduce y se cristaliza cuando hay una exigencia de la sociedad, y es aquí en donde tengo estos sentimientos cruzados, porque por otra parte justo esta legislatura del Senado de manera práctica llevó a cabo 2 grandes reformas que pretenden modificar la forma como se ejerce el poder en nuestro país. La del Sistema Nacional de Transparencia, en donde se co-construyó de la mano con algunas de las organizaciones aquí convocantes, donde innovaron, generaron esta ley, pero también la del Sistema Nacional Anticorrupción, en donde quien va a presidir el sistema va a ser la ciudadanía. Creo que la mesa está puesta. Tendría que mandar esta legislatura un claro mensaje, instalando ya esta comisión bicameral que tiene ya más de un año que no se ha instalado, e inmediatamente después, quizás de la mano con el órgano garante y las organizaciones que están convocando a este evento, instalar el secretariado técnico tripartita y ver de los compromisos que quedaron definidos en el Plan de Acción Nacional, establecer una ruta puntual de qué sí se podría deliberar en los próximos periodos ordinarios que tenemos antes de que concluya la legislatura, y dejo para la segunda intervención el tema de las otras 2 preguntas que nos decían en torno del monitoreo y los mecanismos que se pudiesen establecer para generar estas lógicas de colaboración entre población y Parlamento. Muchas gracias. Pues como vemos, son grandes desafíos para el Poder Legislativo, y bueno, esto es evidente porque también reviste la representación popular, ¿no? Los que hemos sido electos, y esto crea un mayor compromiso con los ciudadanos y con la democracia. Si les parece bien, pasamos a un segundo bloque donde me gustaría que hubiera un intercambio de opiniones o de comentarios entre ustedes mismos para concluir con un tercer bloque, con las conclusiones de ustedes, y si nos da tiempo haríamos unas 2 o 3 preguntas de parte del público que nos pueden enviar en una tarjetita con todos sus datos, por favor, para que se puedan responder de manera por escrito posteriormente, si no alcanza el tiempo. No sé quién quiera empezar a participar. ¿Okay? Bueno, me parecería, coincido y comparto la perspectiva que nos han comentado el comisionado maestro Bojorquez también, sobre todo los retos que nos quedan como país
Y sobre todo, bueno, también quisiera complementar un poco el comentario sobre el reto que hay de parte de la sociedad civil, el cómo se está dando tal vez una observancia muy a la ligera de lo que sucede. Existe, como sabemos, un fenómeno de apatía enorme por todo lo que tenga que ver con la materia política de nuestro país. Me parece que también en la sociedad civil hay un reto muy importante para que entonces sea recibido el mensaje y que de verdad haya una sinergia de Parlamento abierto. Me parece, sin hacer una crítica hacia las redes sociales o cualquier otra plataforma que exista, siendo que en México se ha mal aprovechado el vehículo y el conducto para poder expresar nuestra crítica a nuestros representantes. En el caso también me parece que en México existe un reto importante educativo para fomentar una participación informada, crítica, que debe de venir desde la formación de nuestros niños, jóvenes, para que entonces exista un verdadero Parlamento abierto. Era mi comentario. Muchas gracias, Cecilia. ¿Alguien más? Diputada, por favor. Muchas gracias. Pues obviamente aquí el asunto del cumplimiento va en un acompañamiento necesario. Es decir, la responsabilidad que tenemos quienes somos diputados federales, senadores, diputados locales, no se limita solamente a quienes, con quienes votaron por nosotros, sino un compromiso ciudadano con todos. Pero también es un camino de ida y vuelta. Es decir, no podemos hacer todo lo que nosotros creamos que es necesario sin la participación de los demás, sobre todo en temas de transparencia. Y me parece que las iniciativas y proyectos no pueden ser pequeños. ¿En términos de qué? En términos de que con eso arrancamos un proyecto y que con eso podemos ir dando pasos, consolidando. Yo entiendo que hay una percepción hacia la clase política en donde la exigencia es todavía cada vez mayor. Y es entendible. El asunto es que en algún momento tenemos que empezar. Y yo creo que las experiencias que se han ido logrando, como ha sucedido, nos decía el comisionado en Nuevo León, o la experiencia que hemos logrado desde una comisión que es muy importante, es decir, de las comisiones ordinarias de la Cámara pertenece a las 14 más importantes porque es por las que pasan la mayoría del trabajo legislativo y donde está sobre todo el peso del presupuesto, del gasto social. Me parece que es una experiencia que se puede retomar como una buena práctica, no solamente en términos de que sea un esfuerzo aislado, sino de que podemos replicarla y que esa experiencia nos da la posibilidad de tener muchos más éxitos que topes con pared, ¿no? Me parece que eso es algo por lo que necesitamos iniciar. Y algo que me parece también muy importante para el tema de seguimiento es que cuando hablamos de Parlamento abierto, también está el uso de estos otros mecanismos. A mí me parece que Pleno Ciudadano ha sido una gran oportunidad, ¿no? Quienes hemos participado abiertamente con Pleno Ciudadano nos da la posibilidad de reivindicar un poco la imagen que tienen de los parlamentarios, ¿no? O sea, de quienes se asisten, no asisten, pero no solo eso, sino de las agendas que tenemos, de cuáles son nuestras prioridades, y que ese tipo de herramientas, aunque no son la totalidad, pues nos da una posibilidad de seguir construyendo entre el legislativo, o quienes estamos en este poder, y obviamente pues la sociedad civil. Me parece que son experiencias que podemos no solamente afianzar, sino multiplicar en términos locales para ir también de lo general a lo particular y viceversa. ¿No? Muchas gracias. Gracias, diputada. Muchas gracias. ¿Alguien más? Por favor, tenía esos otros dos puntos. A ver, de forma muy breve,
Los elementos básicos a incluir en la estrategia colaborativa, pues yo creo que analicemos este estudio que hicieron las organizaciones. Ahí están los 10 principios, están desdoblados los indicadores y es un punto base mediante el cual se pueden medir los posibles planes de acción. Sobre el mecanismo de seguimiento que fomente el cumplimiento, ahí sí yo veo que hay al menos 3 elementos que como país tenemos una gran área de oportunidad y que vale la pena aprovechar. En la Alianza para el Gobierno Abierto ya existe el grupo de trabajo de Parlamento Abierto. Y yo creo que por el momento no tenemos una representación de buen nivel en este grupo de trabajo mediante el cual se podría decir los esfuerzos que se están desarrollando a nivel país, que hay que decirlo, gran parte de ellos por el momento vienen desde sociedad civil, ¿no? Entonces, ahí hay un gran espacio para los legisladores, tanto federales como locales, para llevar la voz a nivel internacional de lo que como país estamos desarrollando. Y el otro tema es que se formalice esta idea, creo que ya se fue Isa, pero de generar el Observatorio de Transparencia. Ahí está Isa, se fue por un café. No, y lo digo por algo, y está ahí Kervin Puente también, ¿no? Porque es una propuesta que ellos hicieron de generar el Observatorio de Transparencia Legislativa en conjunto y de la mano con el Instituto de Investigaciones Legislativas y la UNAM, porque a partir de, y el de Jurídicas de la UNAM, o sea, el instituto de aquí, del Senado y de Cámara de Diputados, que tiene que ver con los temas relativos a transparencia, rendición de cuentas, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, más las organizaciones que quieran participar en esto, para que ya se haga un observatorio formal y un muy respetuoso llamado, por otro lado, en términos de mecanismo de seguimiento a las organizaciones, con la finalidad de que puedan actualizar ese maravilloso estudio que presentaron en el año de 2014, pero que no tenía como referencia ya la nueva normatividad. Entonces, en función de que ya está vigente la nueva ley general, en función de que ya hay esfuerzos de en al menos 7 entidades federativas con compromisos puntuales de gobierno abierto, creo que si logran actualizar este estudio, abonaría y podríamos ver qué sí está funcionando, qué no, y cada vez más ir subiendo el estándar de cumplimiento, el estándar de seguimiento y la importancia del involucramiento de la población en estos asuntos. Concluyo diciendo lo siguiente. A diferencia de lo que sucede con los gobiernos abiertos, en donde la incidencia puede ser directa en la mejora de la vida cotidiana de las personas, la parte que le corresponde al legislativo, y que incluso es el 10º principio que establecen las organizaciones, aprobar leyes que favorezcan políticas de gobierno abierto en otros poderes y en otros órdenes, pues es menos evidente, porque ¿cómo traduces tú que la modificación que va a generar el Sistema Nacional Anticorrupción ya está dando resultados de forma inmediata? En una tradición de país en donde creemos que si ya modificamos las leyes y generamos un nuevo orden institucional y normativo, de manera automática las cosas van a cambiar. Pero evidentemente, si no tenemos esas leyes fundamentales para poder hacer que luego las instituciones competentes de hacer que esas leyes se vuelvan práctica cotidiana de los sujetos que regulan, pues no vamos a poder avanzar. Entonces creo que ahí hay una agenda por delante que involucra, no dije nada de los órganos garantes, pero ahí estamos sin duda también involucrados en términos del cumplimiento de lo que establecen, tanto que mi colega Oscar Guerra Ford habló de eso en el panel, las obligaciones de transparencia, como generar estos espacios de participación y de incidencia en todas las instituciones del Estado mexicano. Muchas gracias, comisionado. Maestro Bojorquez, por favor. Gracias, diputada. Todo suma, ¿no? En una democracia todo suma. Lo que esté ocurriendo en los estados, lo que está ocurriendo en comisiones legislativas, lo que tengamos en plataformas u observatorios, esa es la magia de la democracia, ¿no? Todo permite sumar. Lo que de todas formas me gustaría hacer es un llamado a la urgencia en la que estas muchas actividades,
proyectos, ideas, primero tienen que engarzarse entre sí y segundo tiene que haber un plan maestro, un marco general para empezar a movernos. Yo no sé si es de formación, le pregunto al comisionado Joel Salas, pero profesional, porque hemos coincidido en muchas de estas reuniones. Yo no sé si, como es el legislativo, a lo mejor comete un error. Veo aquí a la Contralora del Estado de Guanajuato, pero cuando me toca ir, por ejemplo, a la Reunión Nacional de Contralores, muchos contralores llevan mejores prácticas y pues pensando en Adam Smith, ¿no? La suma de las mejores prácticas de todos los estados debería dar un país increíble, ¿no? Pero en realidad en estos temas hay un principio, que es el principio de Nash, ¿no? Puede ser que tengamos muchas maravillas y eso no sume algo que colectivamente tiene sentido. Entonces creo que tenemos que trabajar en los dos planos, sí en la experimentación, sí en las prácticas novedosas, sí en el uso de observatorios o de herramientas, pero mientras no pongamos esto en un marco pues integrado, lo que vamos a tener son muchas buenas prácticas y espero un resultado positivo, pero no un resultado integral. Eso es algo que aprendimos, yo creo que alrededor del Sistema Nacional Anticorrupción, que si ustedes hablaban por un lado con el auditor superior, pues tenía unas cosas maravillosas, y si hablaban con el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa tenía otras cosas increíbles, y si hablaban con la Secretaría de la Función Pública había cosas verdaderamente maravillosas, pero el conjunto no estaba dando los resultados que una sociedad cada vez más exigente espera. Entonces creo que vamos a tener que hacer que ese todo sume más que cada una de sus partes y nos vamos a tener que sentar en una sola mesa para ver qué está pasando en todos estos asuntos y que no nos llenemos de mejores prácticas que en su conjunto no dan mejores resultados como país, ¿no? Creo que hay que ser un poquito más ambiciosos. Creo que el momento de urgencia que estamos viviendo no lo hemos puesto la sociedad civil o los diputados, creo que está en la mesa de todas y todos los mexicanos. Yo no puedo vivir con la idea que el Latinobarómetro nos coloque como la segunda democracia más insatisfecha de América Latina, teniendo Pleno Ciudadano y teniendo la Comisión de Desarrollo Social y los casos de Sonora, de Nuevo León y otros, ¿no? Me parece que tenemos que corresponder al sentimiento de urgencia que hay en muchos lados, con una aproximación mucho más valiente, mucho más fuerte, mucho más integral, y tenemos los espacios. A lo mejor no es la COPECOL, pero aprovechemos la COPECOL. Yo no soy fanático de la figura porque no es un órgano del Estado, no es una asociación de legisladores que se da a sí mismo gobierno, pero está la COPECOL, a lo mejor está también las muchas pues asociaciones, por ejemplo, está la Asociación de Legisladores contra la Corrupción, que es una asociación internacional. Hay muchos espacios que están descoordinados y tal vez tengamos que hacer un esfuerzo por tener, como en este fantástico foro que se ha organizado aquí, una sola conversación sobre estos temas y un plan maestro para empezar a mover al país y después para contarlo, como lo dices muy bien, Joel, en los espacios internacionales. El riesgo es un riesgo que ya hemos planteado desde la academia y la sociedad civil, es la fragmentación de los esfuerzos y que cada uno de ellos tenga un enorme valor, pero se vean pequeños. Hay otro asunto que yo creo que vale la pena poner sobre la mesa, los tiempos. Los tiempos de la sociedad no son los tiempos del Estado. Me encantaría que fueran idénticos, ¿no? Pero en un país con más de la mitad de la población viviendo en condiciones de pobreza y pobreza extrema, el escenario de tiempo es de 24 horas, ¿no? Es la supervivencia inmediata, es el poder ver pronto resultados. No podemos pedirle a la sociedad que se imagine que en 150 años vamos a tener un parlamento abierto y nos va a quedar increíble, pero va a tardar 150 años. Creo que tenemos que hacernos cargo de los tiempos. Estamos en los albores de una elección presidencial, estamos a punto de entrar en procesos electorales en Coahuila, en el caso de Nayarit, nada personal, comisionado, en el caso del Estado de México, es Nayarit el comisionado, por eso lo digo, y me parece que nos tenemos que hacer cargo también de ese calendario, ¿no? De dar resultados antes de que inicien muchos de estos procesos, me refiero al presidencial, a la renovación de nuestra Cámara de Senadores, la renovación de la Cámara de Diputados y también de los congresos locales.
esto no puede ser oferta de campaña, permítanme decirlo con mucha claridad. No puede ser que lleguemos con los electores a decirles, si me eliges, va a cambiar el Congreso y va a ser diferente y va a ser más abierto. Creo que tiene que ser un compromiso de las legislaturas salientes, de los 3 estados que terminan su mandato en estos estados. No en todos se renueva Congreso, en Coahuila no se renueva Congreso, pero tiene que ser un compromiso de quienes están en este momento al frente del timón y en los congresos que estamos viviendo. Creo que hay que hacerse cargo también del tiempo y del sentimiento de urgencia que alrededor de estos temas hay. Gracias, diputada. Gracias, maestro Bojorquez. Bueno, pues la Alianza para el Parlamento Abierto sin duda es un espacio de encuentro entre representantes y representados y nos ayudará para que las instituciones legislativas de nuestro país sean mejores cada vez. Tengo muchas preguntas, no nos va a dar tiempo de responderlas todas, nos han dejado aquí su correo electrónico, yo las entregaré a quien van dirigidas. Y en el orden que llegaron las voy a leer. Me llegaron 2 de la misma persona, entonces solo voy a leer una de él y la tercera será la segunda, en aras de la transparencia. Va dirigida al maestro Bojorquez. De las 96 variables que se plantean para el Parlamento Abierto, ¿qué porcentaje se está cumpliendo en este momento? Eso es fácil. Marco Antonio. Para digo, el informe completo está en la página de la Alianza, ¿no? parlamentoabierto.org.mx, y la verdad es que voy a ser muy justo, quito a la Comisión de Desarrollo Social, pero pues siendo la única de muchas comisiones y de muchos espacios de nuestro Congreso, prácticamente hay muy pocos avances, salvo en el tema de transparencia, que pues siendo una obligación constitucional es donde hay un mayor avance, pero en términos, por ejemplo, de hacer públicas las prerrogativas, el uso de los recursos yo sé que son temas súper sensibles, ¿no? Pero estos son, ¿no? De los recursos del Congreso, del uso de las tecnologías de la información, de tener o no políticas para evitar y prevenir conflicto de intereses y de otros asuntos, pues todavía estamos muy rezagados. Sugiero ver el reporte y para responder a lo que decía el comisionado Salas, en unos días también podrán ver la versión actualizada ya con el nuevo marco legal de nuestra Ley Federal y General de Transparencia. Se actualizan las 96 variables y tendremos un reporte mucho más avanzado. Pero yo diría que sí, todavía estamos muy lejos de la auténtica apertura parlamentaria, no de la disposición de los individuos. También lo quiero decir, diputada, yo soy de los afortunados que ha estado hasta las 2 de la mañana, ya hasta de las 6 a las 2 de la mañana construyendo Parlamento Abierto en el tema, por ejemplo, del Sistema Nacional Anticorrupción, y soy de los afortunados que puede verlos a ustedes y a otros trabajar en horarios no gratos, ¿no? Sábados, domingos y otros días, pero necesitamos que los demás atestiguen también este enorme esfuerzo y que sea un esfuerzo colegiado y colectivo de todo el Congreso, ¿no? Muchas gracias. Así es, gracias a ti. Diputada Alvarado. No viene con nombre, pero dice: el acuerdo de colaboración por parte de la Comisión de Desarrollo Social y la Alianza para el Parlamento Abierto se encuentra disponible en el micrositio de la Comisión, y si es en datos abiertos, y la publicidad que se ha dado en dicho acuerdo. Sí, de hecho está publicado desde el mismo día que se firmó, que fue el 20 de abril, y obviamente está a la disposición de quienes lo quieran consultar en un ejercicio de congruencia y como aportación a este tema de ser lo más transparentes y abiertos posibles. Muchas gracias. Voy a hacer una tercera pregunta, va dirigida a cualquiera de nuestros 4 panelistas. ¿Cómo podría llevarse el tema de Parlamento Abierto a los congresos locales cuando tienden a tener políticas opacas en su operatividad, no solo financieramente hablando, sino en la justificación de la toma de decisiones? Anastasia Valdivieso. No sé quién quiera contestar de nuestros panelistas.
cómo llevar a cabo el Parlamento abierto en los congresos. Pues busquen en Nuevo León a quienes ya invocaba, ¿no?, el comisionado Salas, que están trabajando en este tema. Es una organización, ¿cómo se llama, Guillermo? La Red es Quinto Poder. La Red es Quinto Poder, gracias comisionado. En el caso, veo por ahí a Leticia Cuesta, a menos de que ya me falle la vista, no sé, pero por aquí andaba Leticia Cuesta de Sonora Ciudadana, en el caso de Sonora, que está empujando este asunto. En el caso de Jalisco, bueno, pues por aquí, no sé si ya anduvo o andará el diputado Pedro Kumamoto, que sin duda está interesado en estos temas, también el diputado Alejandro Hermosillo de Movimiento Ciudadano y algunos otros, que ahí no ha sido un tema de sociedad civil, sino de algunos legisladores que han iniciado la tarea de abrir estos asuntos. En el caso de San Luis Potosí, Lucía, no sé, hay un legislador también que está buscando abrir este tema. Yo estoy seguro de que lo que falta es un café, digamos, y pues lo ofrecemos, ¿no? Que se sienten a lo mejor algunas organizaciones cívicas con algunos legisladores, créanme, incluso en la legislatura más pequeña, porque hay unas legislaturas muy pequeñas, la de Tlaxcala que está entrando, la de Hidalgo que está entrando, se pueden encontrar vínculos. Y a lo mejor lo que nos podemos llevar como obligación los que estamos trabajando en este tema es poner una tabla de Excel, ¿no?, abierta y muy sencilla, donde estén los nombres de aquellos que están trabajando en estos temas y de algunos legisladores que también tengan la disposición de hacerlo. Me atrevo a decirle al Ejecutivo del Estado de Guanajuato, creo que hay un par de diputados locales, ¿no?, que están con interés, ¿no?, en este tema. Entonces lo que nos podemos comprometer es que a lo mejor tanto en la página del INAI como en la de Pleno Ciudadano, como en las de las organizaciones que forman APA, tengamos actualizada esta lista de contactos de los dos lados, ¿no?, legisladores interesados y organizaciones cívicas que están trabajando el tema. Hay más de lo que podría sintetizarse con responsabilidad en un espacio como este, pero sí creo que podemos asumir, comisionado, ese compromiso muy sencillo, ¿no? Supongo que en la Comisión de Desarrollo Social sin problema. Y diputada, pues la animo a que busquemos el espacio idóneo en alguna otra comisión o algún otro espacio para que este Excel esté permanentemente actualizado y sea uno para todos, ¿no? Así es, tienes razón, ya lo refería también la diputada en su intervención, esto va en las dos vías, ¿no? Son ciudadanos y legisladores en el caso del Parlamento abierto, y es una alianza, como su nombre lo dice. Con esto concluyo las preguntas, dejaré a los panelistas el resto de las que nos hicieron llegar y cerraríamos este panel con una conclusión por parte de nuestros participantes. Si gustas empezar en las conclusiones. Primero, muchísimas gracias por el espacio. Un honor estar en este panel con ustedes, expertos, diputadas y queridos invitados. La verdad es que como Pleno Ciudadano somos parte precisamente de ese granito de arena de sociedad civil que está ejerciendo presión hacia el sistema de transparencia que existe en nuestro país. No me queda más que nuevamente invitarlos a conocer este pequeño granito de arena que finalmente es gratuito para la sociedad, gratuito para los legisladores, y que no hacemos más que tener esta intención de manera colaborativa entre nuestro sistema legislativo y la sociedad civil mexicana. Muchísimas gracias, les invito nuevamente a visitar nuestra página, donde también nos sumaremos al esfuerzo y al compromiso que aquí se está haciendo, con todo gusto. Y finalmente, desde Pleno Ciudadano, nuevamente agradecer y reforzar nuestro compromiso también con el legislativo para seguirlos vigilando y seguir evaluando la actividad legislativa hacia poder transparentar el esfuerzo a nuestros ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Diputada Alvarado. Muchas gracias, Sharon. Solamente hacer como un
sí, una síntesis. Me parece que estos ejercicios son más que necesarios, no solamente cuando se da la construcción de leyes, de propuestas, sino también en el intercambio de ideas, de posturas y de la posibilidad que nos da esto de sumarle a este gran proyecto. Uno, el tema de la voluntad política de los poderes públicos, que me parece que es fundamental, o sea, poder lograr coincidir en este asunto y obviamente pues hacer, como decíamos, ya se dijo aquí, una invitación a las legislaturas estatales y de la Ciudad de México a dar cumplimiento a estos temas. El segundo tema que me parece fundamental es que a la par de los cambios legales, a lo que se va dando desde las leyes, también esto puede ir incidiendo en los cambios en lo personal, es decir, en que quienes se dedican a la actividad política tengan por principio temas como la honestidad, la transparencia, no como un compromiso de campaña, sino como un compromiso diario en nuestro actuar para con nuestros representantes y desde nuestros propios espacios. La transparencia, la reducción al mínimo posible de la reserva y de la secrecía. Creo que eso ha influido mucho en la opinión que tienen los ciudadanos de quienes estamos en estos cargos. Garantizar los recursos materiales, humanos, para poner en marcha esta estrategia en conjunto, una estrategia macro, y que no sean, como bien decía el maestro Bojorquez, esfuerzos aislados, sino que en lo que vamos sumando, construyendo en lo pequeño, en lo micro, podamos sumar a modo de generar lo macro y un resultado mayor. La consolidación de las plataformas digitales, que obviamente es fundamental, pero sobre todo la aplicación estricta del marco jurídico, porque me parece que Parlamento Abierto no es un elemento aislado, sino es parte de un sistema nacional que se está construyendo, del Sistema Nacional Anticorrupción. Y obviamente pues esto necesita un seguimiento, un acompañamiento como se hace desde estos foros. Y finalmente, algo que me parece que es fundamental por parte del Congreso de la Unión, tanto de la Cámara de Senadores como de Diputados, dos cosas. La celeridad a la expedición de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares y a la Ley General del Sistema Nacional de Archivos, que como sabemos estamos ya fuera del plazo. Me parece que en suma los esfuerzos que se realizan pues nos pueden dar buenos resultados a mediano, largo plazo. No es un asunto de 150 años, espero que no sea así, maestro Bojorquez, espero que sea lo más pronto posible, por el bienestar no solamente de nuestra sociedad civil organizada que está interesada en estos temas, sino en bienestar de la sociedad en general. Así que nuevamente muchas gracias y muchas gracias por su tiempo. Gracias, diputada. Eduardo, tu turno. Pues somos muy afortunados, y hay que decirlo fuerte y claro, porque esta es la generación de mexicanas y mexicanos que va a desterrar la idea de que la corrupción es parte de nuestro código genético, cultural, la generación que va a desterrar la idea de que nuestro Congreso es un Congreso cerrado, es un Congreso que legisla no de cara a la sociedad, sino de cara a intereses que no pueden ser conocidos. Y la verdad es que somos muy afortunados porque ya tenemos el primer compromiso, el plan de acción, que es ese pequeño Excel que seguramente nos va a ayudar a todos a empezar a coordinarnos y encontrar muchas más afinidades y de las que nos imaginábamos podíamos tener. La verdad es que somos una generación de mexicanas y mexicanos muy afortunados y es una enorme responsabilidad la que tenemos por delante. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes, y yo cerraría este panel englobando de manera breve las ideas que considero más relevantes sin minimizar el contenido total de sus intervenciones. Por supuesto, es un esfuerzo de la sociedad civil que se hace para ver y transformar la voluntad política que tenemos en nuestro trabajo los legisladores, que es una responsabilidad constitucional, como aquí se refirió. Es un seguimiento en materia del Parlamento y una buena herramienta para el Pleno Ciudadano. Debemos de construir una democracia participativa y lo estamos haciendo bien, y tiene que ser en ambos lados, participar los ciudadanos y trabajar también nosotros los legisladores. Hablo de legisladores porque estamos hablando del Parlamento, pero en general todo aquel que esté en el gobierno, cualquier servidor público tiene que estar involucrado en esta responsabilidad.
Es un gran reto de la sociedad acabar con esta apatía, es un gran reto de los que estamos de este lado, de los legisladores, de los servidores públicos, limpiar esa mala impresión que tiene. Y esto, lejos de ser un obstáculo, va a ser una buena herramienta para nosotros, porque se va a permitir ver el trabajo que se desempeña, cómo se desempeña, quiénes lo hacen y quiénes no. Yo creo que lejos de ser un obstáculo, va a ser algo que nos va a ayudar mucho a la sociedad y a los legisladores. Es muy importante la formación, como aquí se dijo, sin duda, de los niños y niñas. La educación es un elemento básico en todos los aspectos de cualquier país. No hay igualdad de condiciones en los congresos locales, eso es un hecho. En esta alianza yo creo que los congresos que van adelante tendrán que impulsar a los que van empezando, que van un poco retrasados o los que todavía les faltan algunas cosas. Aprovechar esa experiencia y para eso es una alianza, ¿no? Entonces vamos todos juntos para que eso se alcancen los objetivos con los que abrí el panel. Debemos de impulsar la Ley General de Desaparición Forzada, sin duda. Tenemos también pendiente la instalación de la Comisión Bicameral también, y el cumplimiento del marco jurídico, como bien lo refería la diputada. Y en ese cumplimiento del marco jurídico, sin duda, también tenemos que cumplir con lo que tenemos pendiente como legisladores en comisiones, que se está trabajando. Pero yo creo que tenemos que darle un poquito de más celeridad a esos acuerdos que a veces tardan, pero darle más prioridad. Hay una agenda legislativa amplia en ambas cámaras, pero este tema no lo podemos dejar ni postergar ni un momento más. Y eso es parte del marco jurídico que nos obliga a muchas cosas. Y pues simplemente concluyo que todo esto que se ha dicho aquí y muchas cosas que por falta de tiempo no se pudieron mencionar, finalmente serán cosas que irán articulando el Parlamento abierto hacia el que nos estamos dirigiendo poco a poco, pero creo que han sido grandes avances en poco tiempo. Muchísimas gracias, gracias a todos ustedes. Los invito el día de mañana, se continúa en la Cámara de Diputados. Ahorita el maestro de ceremonia seguramente hará la invitación con todos los detalles, allá los esperamos. Muchas gracias a todos. Y desde luego fuerte el aplauso para todos y cada uno de los panelistas que en este momento reciben su obsequio y reconocimiento por parte de las organizaciones convocantes debido a su participación dentro de este seminario de Transparencia Legislativa 2016. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.